Ok, lo que voy a tratar de hacer es leer la primera parte del texto y después de ello tengo una serie de imágenes que quiero ir compartiendo. La primera parte me parece también relevante porque es un poco como dar un poco más del contexto. Yo he estado trabajando cuestiones de alimentación, particularmente entre 1920 y 1960 en México, sobre todo en la Ciudad de México, aunque también hice un trabajo de campo en la ciudad de Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Y lo que trato de explorar son los discursos de nutrición, esa es una de las áreas en las que me he enfocado. Y aquí este texto en específico se centra en la alimentación de niños, desde bebés en su primera infancia, y cómo se presentaba, cuáles eran los problemas que se veían y cómo se trataron de solucionar. El 25 de julio de 1947, el señor Otón Espinosa y Cita envió una carta al doctor Ignacio Morones Prieto, quien fungía como subsecretario de la Secretaría de Salubridad Pública. En esta se refería a lo que el doctor Gómez había expresado la noche anterior, y cito: el pueblo agotado por alimentos miserables e insuficientes es indiferente para lo que le rodea. Está impregnado del cansancio y de la apatía de los que no pueden ser activos por debilidad, porque apenas se comen unas cuantas tortillas y una taza de hojas. Y cierro la cita. Y aquí, bueno, la taza de hojas, pues no es muy claro, podría haber sido una infusión o podría haber sido en México, particularmente en el centro de México, hay una tradición de consumo de plantas silvestres que les llaman quelites, quintoniles, que bueno, son muy nutritivas, pero que claro, en ese momento se veía como es una dieta sumamente pobre, ¿no? En este documento, el señor Espinosa le pedía al doctor Morones comida barata para que surgiera, y cito, la actividad física y la iniciativa mental inmediata. La percepción de que la dieta de las clases trabajadoras y campesinas era insuficiente y en muchos casos inferior prevaleció entre médicos y profesionales de la salud en el México revolucionario. El objetivo de las políticas públicas fue modificar la dieta del pueblo y en particular la dieta infantil. El presente texto explora los discursos de nutrición y puericultura entre 1930 y 1960 con el fin de mostrar la relevancia que la alimentación infantil tomó al convertirse en un elemento fundamental en el desarrollo del país. El futuro de la nación se entendía como dependiente de una mano de obra fuerte, sana y disciplinada. Lo anterior solo sería posible mediante una alimentación que considerara los avances científicos en torno a la nutrición. Las mujeres, en particular las madres, se consideraron como las principales responsables de la alimentación familiar. Por ello, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, ecónomas domésticas y autoras de recetarios y autores se dieron a la tarea de diseminar los conocimientos científicos sobre nutrición y puericultura de una manera accesible. Por otra parte, la industria de los alimentos aprovechó esta coyuntura para promocionar sus productos utilizando el lenguaje de las proteínas, vitaminas y minerales, presentando a los alimentos procesados como superiores a la dieta tradicional. Ese trabajo sitúa la nutrición infantil dentro de un contexto histórico más amplio que incluye la influencia de la eugenesia y las construcciones de género, raza y clase social. De esta forma se demuestra cómo los médicos y profesionales de clase media intentaron presentar sus prácticas alimenticias como la norma, sin considerar las condiciones de vida de las clases bajas, tanto en el campo como en la ciudad. El progreso y la modernidad del país solo se lograría mediante una aculturación que implicaba imitar la dieta de los países occidentales, en particular los Estados Unidos, aún sin tener las condiciones económicas o infraestructura para hacerlo. En las últimas décadas del siglo XIX, México experimentó grandes transformaciones como parte del proceso modernizador encauzado por el presidente Porfirio Díaz. Tras la revolución, la industrialización aceleró su paso, favoreciendo la migración del campo a la ciudad, lo que conllevó al crecimiento de las urbes, particularmente de la Ciudad de México. La situación en el campo distaba considerablemente del ideal citadino, debido a la carencia de servicios básicos como electricidad, agua potable y centros de salud. Los campesinos y habitantes de zonas rurales tenían un acceso restringido a programas como los desayunos escolares o las tiendas de alimentos subsidiados por el Estado.
Por lo anterior, entre 1930 y 1960, los hábitos alimenticios de los sectores populares, tanto urbanos como rurales, fueron objeto de preocupación entre médicos y autoridades de salud, quienes argumentaron que el tener una dieta balanceada y una cocina limpia eran elementos fundamentales. La élite porfiriana percibía la dieta de las clases bajas basada en maíz, frijol y chile como inferior. En 1901, el sociólogo y criminólogo Julio Guerrero publicó La génesis del crimen en México. Influenciado por el darwinismo social, Guerrero sostuvo que la dieta de los pobres era lo que mantenía el atraso social. Cito: las clases inferiores comen aún poca carne, de puerco mucha es la expendida sin los requisitos exigidos por el rastro, y el consumo se limita a los domingos y días de fiesta. Los huevos jamás entran en el menú del proletario, que consiste en tortillas de maíz en vez de pan de harina, verdolagas, frijoles, nopales, quelites, calabazas, fruta verde o podrida, chicharrón y sobre todo el chile en abundancia como guiso o condimento. Cierro la cita. El nacionalismo revolucionario transformó los discursos y políticas en torno a la alimentación. La comida mexicana ganó cierto reconocimiento entre intelectuales como José Vasconcelos, secretario de Educación Pública entre 1921 y 24, quien apoyó la enseñanza de comida mexicana apropiada para el consumo cotidiano. Pero tanto las maestras como inspectoras preferían enseñar elaborados platos europeos, ya que estos eran más populares que la cocina nacional y ofrecían posibilidades de empleo, ya sea en restaurantes o casas adineradas. Las discusiones sobre nutrición fueron influenciadas por el desarrollo de la eugenesia y el racismo científico en Europa y Estados Unidos. En 1883, el británico Francis Galton estableció la disciplina llamada eugenesia con el fin de estudiar el mejoramiento de la raza humana. Galton asumió que aquellos individuos o grupos que disponían de un material genético adecuado eran sanos, inteligentes, exitosos e independientemente del contexto socioeconómico. La postura de Galton predominó en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, ya que sus habitantes se consideraban a sí mismos como herederos de una raza superior y por ende con el derecho y legitimidad de dominar el mundo. Ante esta postura se desarrolló un contradiscurso en los países latinos inspirado por el trabajo del francés Jean-Baptiste Lamarck, quien propuso una teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. El lamarckismo implicó la oportunidad de mejorar la raza a través de la modificación de las condiciones materiales y sociales, por lo que la educación, la higiene, la nutrición y los cuidados a la salud se convirtieron en el centro de esta vertiente. El lamarckismo influenció a intelectuales y médicos mexicanos quienes adoptaron dicha postura, particularmente después de la Revolución. Los pobres, palabra que se identificó con los grupos indígenas, campesinos y proletarios, no estaban en esta situación por ser flojos o por pertenecer a una raza inferior, sino por las condiciones materiales en las que vivían, la falta de higiene, la malnutrición y la ignorancia. A partir de 1930, dicha interpretación fue también influenciada por el marxismo, dando mayor importancia al aspecto económico, por lo que la raza se entendió como un conjunto de características físicas y morales que podrían modificarse. Los gobiernos revolucionarios adoptaron el discurso del mestizaje y lo combinaron con el del indigenismo. Así se exaltó la mezcla entre la herencia española e indígena y se intentó proteger algunos aspectos de la cultura indígena. Si bien no había cualidades biológicas que hicieran un grupo mejor que otro, continuó identificándose a campesinos e indígenas con el atraso. El mejoramiento de la raza, que muchas veces se refería como civilizar al pueblo, partía de mejorar la salud mediante la alimentación. Eso implicó una adopción de una dieta identificada con países avanzados como Estados Unidos. Se asumía que si las clases bajas modificaban su dieta y su comportamiento, serían más productivas ya que no se enfermarían tanto y así no faltarían al trabajo, lo cual eventualmente incrementaría su salario. Además, siguiendo el lamarckismo, heredarían esa salud y esos valores a su descendencia, lo cual conllevaría a mejorar la raza y el futuro del país. Los expertos creadores de políticas públicas creían que la selección natural favorecería a aquellos individuos mejor adaptados, más eficientes y productivos, lo cual impulsaría un orden capitalista. Por ello, la alimentación y la salud pública se veían como elementos fundamentales para transformar a México en un país moderno e introducir a una economía de mercado a las comunidades indígenas y rurales. Para transformar la dieta del mexicano se crearon una serie de instituciones que buscaron educar a las madres, centrarse en la salud materno-infantil,
proveer de alimentos a bajo costo gratuitos y buscar enriquecer la alimentación con alimentos altos en proteínas como la leche y la soya. Tras la revolución se funda en 1922 el antiguo Consejo de Salubridad y la sección de Educación Higiénica, que tiene como principal objetivo diseminar información sobre nutrición y salud. Entre 1922 y 1934 se crea la Legión Sanitaria encargada de enseñar medidas para combatir enfermedades evitables y formar hábitos saludables y mejorar la alimentación infantil. En 1931 dicho consejo fue elevado a Departamento de Educación Higiénica, Intercambio y Bioestadística. La Oficina General de Higiene y Alimentación y la Comisión Nacional de Alimentación, creadas en 1936 bajo la tutela del Departamento de Salubridad, trabajaron en la creación de estos programas de nutrición. El doctor José Quintino Lascoaga fungió como director de la comisión y de la sección de investigación de alimentación popular, perteneciente a la Oficina General. En esta última llevó a cabo las primeras encuestas de alimentación en varias partes del país a partir de 1936. En un estudio de los costos de la alimentación realizados a finales de los años 40, se encontró que 15 millones de mexicanos se alimentaban exclusivamente de maíz, frijol, chile y pulque, que es una bebida fermentada con cierto grado de contenido de alcohol. De los cuales de 5 millones de estos eran menores de 14 años. Si bien ya desde la década de 1930, tanto médicos como autoridades de salud habían reconocido que los alimentos básicos del pueblo, como tortillas y frijoles, tenían valor nutricional, esta alimentación era considerada insuficiente, por lo que insistieron en el incremento del consumo de proteína animal y de vitaminas. Durante este periodo se recomendó el empleo de frijol de soya como sustituto de la carne, leche y huevos por su riqueza en proteínas, sales, minerales y múltiples vitaminas. Se propuso mezclar la harina de soya con leche en polvo para crear un alimento nutritivo a bajo costo. La importación de harina de soya se presentó como la medida salvadora para mejorar la alimentación del niño campesino, ya que era más barata que la del maíz y del frijol. El costo de 100 gramos de proteína de maíz eran 50 centavos, de frijol 75 y de soya 33 centavos. Sin embargo, estos proyectos no se materializaron en una incorporación de la soya en la dieta del mexicano. Otra de las formas en las que se buscó incidir en la dieta infantil fue a través de los desayunos escolares que se repartían a nivel básico. En los años 40 se consideraba que la principal causa de mortandad infantil era el hambre, por lo tanto los desayunos escolares fueron una parte esencial para mejorar la salud infantil. Uno de los objetivos de los desayunos escolares era promover el hábito de tomar leche, que no era común entre la mayoría de los mexicanos por falta de acceso a leche fresca, por su alto costo o bien por no poderla digerir bien al presentar intolerancia a la lactosa, condición que en ese momento aún no era identificada. Sin embargo, en 1941 el número de desayunos repartidos en la Ciudad de México, que para entonces contaba con 1,5 millones más o menos de habitantes, fue apenas de 2,900. Ese número creció hasta llegar a 9,000, casi 10,000 para 1947. O sea que podíamos ver que en realidad el consumo, bueno, los desayunos escolares fuera de la Ciudad de México eran bastante limitados. Ahí incluye una imagen de los desayunos escolares. Esta imagen es de 1957, es un poco posterior, pero pueden ver que lo que incluía normalmente era leche fría, normalmente era leche fría, o otra cosa que la mayoría de los niños no están acostumbrados a beber. Normalmente si en su casa tomaban leche, era en una bebida caliente, o sea, café con un chorrito de leche, o un atole, que es esta bebida que se hace con harina de maíz y se le agrega chocolate o alguna fruta y es caliente. Entonces, era una de las cosas que, con base en mis entrevistas, sobre todo a mujeres que fueron maestras y que eran encargadas de dar estos desayunos, era que ese era uno de los factores que a los niños no les gustaban, ¿no? Está un huevo duro, un sándwich que a veces era de mermelada, a veces era de jamón, se ve como de jamón, pero normalmente era más como de mermelada, una barrita de chocolate y a veces una galleta o lo que nosotros llamamos una palanqueta, que es como este cacahuate o maní dulzado, ¿no? Esas eran como los ingredientes y ahí parece que también hay un plátano, ¿no? Una banana. Entonces eso era lo que normalmente servían a los niños.
El uso de libros y publicaciones periódicas para transformar la dieta infantil en México por revolucionario lo podemos ver claramente en el libro Para la Madre Mexicana, escrito en 1933 por un grupo de médicos, entre ellos Manuel Martínez Báez y Francisco de Paula Miranda. Su objetivo era educar a las mujeres y reducir la tasa de mortalidad infantil, además de mejorar la nutrición. Este libro, así como la mayoría de los médicos y especialistas de su época, asumieron que la dieta de los mexicanos debía cambiar para mejorar. El libro se presentó como un texto sugerido por la primera dama, Aída S. de Rodríguez, esposa de Abelardo Rodríguez, quien gobernó México brevemente entre 1932 y 1934. En la introducción se señala: experimentada en el problema de la infancia, la señora Aída S. Rodríguez comprobó que la influencia decisiva que tienen para los niños los cuidados maternos. Sabe ella que de un ser débil y enfermizo, la abnegación de una madre activa e inteligente es capaz de obtener un individuo fuerte y sano, útil a la sociedad y a su familia. Y no duda que un niño robusto y normal, por la ignorancia o negligencia de la madre, puede degenerar en enfermizo e inferior, constituyendo una tara moral y hasta económica para sus familiares. Atenta a esas consideraciones, impresionada por la fuerte mortalidad infantil que registra en México y ante la necesidad imperiosa de inyectar a nuestra raza una pujante energía vital, por medio de generaciones sanas y fuertes, exentas de lacras hereditarias, deficiencias causadas por la mala alimentación o la precaria higiene, la distinguida señora de Rodríguez concibió la idea de formar un libro con esta serie de observaciones rudimentarias, si se quiere, pero indiscutiblemente básicas y prácticas, para distribuirlo entre todas las madres mexicanas, con el objeto de que les sirva de guía y les ayude a formar una generación de niños sanos y fuertes, alegres, que llenen de felicidad a sus padres y que sean mañana hombres aptos para el trabajo y verdaderos motivos de orgullo para nuestra nacionalidad. Voy aquí a hablar un poco de las imágenes que nos presenta este libro, y en su mayoría las imágenes que se asocian con cuestiones negativas, como en este caso, siempre las mujeres se presentan como mujeres del mundo rural, mujeres de origen indígena, y eso lo podemos ver en su vestimenta, en que tienen sus trenzas, en el rebozo o chal que era de tradicional uso en el ámbito rural, ¿no? Y por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos no hagan caso de lo que dicen sus vecinas o sus amigas, guíese usted por los consejos de los médicos o de la partera competente y no pierda su tiempo escuchando los cuentos de las vecinas o de amigas, ¿no? Aquí lo que me parece importante es enfatizar esta cuestión como de desprecio al conocimiento tradicional, ¿no? O sea, si bien en efecto, ¿no?, había una serie de prácticas que actualmente podemos cuestionar, ¿no?, creo que también era como de deslegitimizar todo este conocimiento tradicional que además era transmitido de abuelas a madres a hijas, y que aquí básicamente es, no, lo que tiene que usted hacer es ir con el médico y hágale caso al médico. Aquí al menos menciona la partera, pero no haga caso de cualquier otro tipo de comentario. Esa es otra imagen que también me parece muy interesante, que nos presenta el libro. Y aquí lo que estamos viendo nos dice, ¿no?, nunca se dará a los niños bebida alcohólica alguna. Dar a los niños pulque o cualquier otra bebida alcohólica es funesto. El alcohol que hay en esas bebidas es tóxico y el niño que lo tome está expuesto a graves males, ¿no? Aquí se ve alcohol, en la parte de abajo tienen como nosotros le decimos una jícara, es como una parte de una calabaza que normalmente es tradicional para beber, y ahí está la madre como dándole con el dedo a beber el pulque, ¿no? El pulque es muy interesante porque obviamente en este periodo pues se ve como lo peor que se puede hacer, darle pulque a una criatura, pero en realidad el contenido alcohólico era bajo. Los niños normalmente bebían un poco de pulque, no era que tomaran, no sé, 1 litro, y el pulque era una bebida fermentada que en muchas ocasiones era más segura de beber que agua que podía estar contaminada con alguna bacteria. Entonces, en comunidades donde no había acceso a agua tan fácilmente, el pulque realmente era una mucho mejor opción. Y además es un alimento nutritivo, tiene un contenido nutricional importante. Sin embargo, pues en este tipo de textos y en general
siempre se le sataniza viéndolo como es la puerta de entrada al alcoholismo, ¿no? Entonces, es algo que se debe evitar a toda costa, ¿no? Y claramente aquí, bueno, poniendo una mujer con rasgos indígenas, cuando en otro tipo de ilustraciones las mujeres son completamente distintas, ¿no? Quiero mostrar ahora un poco, enfocarme un poquito más en algunas de las imágenes y en la dieta con base en publicidad, ¿no? En este momento en México. Y tanto los ejemplos que tengo aquí, que son básicamente chocolate en polvo, cereal Gerber, avena Quaker, en ese periodo, tanto en México como en Estados Unidos, también la leche en polvo se presentaba como la opción para las madres que no podían amamantar a sus hijos o no tenían acceso a leche fresca, y se presentaba también como una gran ventaja en costo, pureza y conveniencia. En este caso, este chocolate en polvo que se promueve aquí nos dice el anuncio, ¿no? Este desgaste cerebral y nervioso unido al natural crecimiento necesita una alimentación rica en vitaminas A, B, fósforo, hierro, proteínas e hidratos de carbono. Por eso el niño en edad escolar debe tomar en el desayuno, en la merienda y como refresco el nutritivo, el nutritivo Chocomil, ¿no? Aquí lo que me parece interesante y es un patrón el que se observa es que todos estos como anuncios publicitarios incluyen o enfatizan vitaminas, o sea, todo este discurso de las vitaminas, del hierro y cómo este alimento es esencial, ¿no? Al grado de que déselo usted mañana, tarde y noche al niño porque es lo que necesita, ¿no? Normalmente este Chocomil se preparaba con leche, también quizá, aunque aquí no se menciona necesariamente la leche, pero pues ahí va de pasada el asunto del consumo de proteína, ¿no? Aquí tenemos otro que también me parece interesante porque pues es también como jugar con todo este imaginario nacionalista mexicano, ¿no? Ahí la imagen en la lata, pues como una china poblana y un charro, ¿no? Entonces es como, y claro, el niño jugando fútbol, ¿no? Entonces, y de nueva cuenta, ¿no? Este discurso de los glóbulos rojos, la sangre, o sea, es muy como científico, enfatizando que aumenta el vigor, aumenta el apetito y cómo pues se debe beber frío, caliente, en agua, leche, como sea, pero bébalo usted todo el tiempo. Me parece interesante, es de 1945, es hablando sobre Gerber, pero en este caso, en realidad, lo que están tratando de promocionar es la avena, aunque obviamente también empieza a introducir como pues estas papillas, este alimento. Pero aquí, bueno, ¿no? Gerber resuelve el problema de la alimentación infantil proporcionando a la madre un régimen científico y efectivo para su bebé. Énfasis en esta dieta esta alimentación está científicamente diseñada. Los alimentos Gerber son madurados y cosechados en sus propias huertas y llevados a la fábrica por rápidos e higiénicos camiones para conservar su frescura y por tanto sus propiedades alimenticias. Luego son preparados y envasados científicamente con la maquinaria y los métodos de asepsia más modernos bajo la supervisión de nutriólogos e inspectores del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, básicamente es enfatizando por un lado el discurso obviamente de la nutrición, la gran diferencia que existe entre aquellos alimentos preparados por máquinas que no son tocados por seres humanos y entonces es mucho más saludable al hacerlo así, es como o sea, transportado de manera muy limpia y la idea de nueva cuenta que todo esto está supervisado por un profesional y además no es cualquier profesional, sino es alguien que viene del gobierno de Estados Unidos, ¿no? O sea, todos estos énfasis en vincular ese tipo de alimentos con algo que es imposible generar en el hogar, ¿no? Aunque la madre quisiera, no puede como cerciorarse de que cuándo se recogieron esos frutos, cuándo se cosecharon, cómo se transportan, o sea, imposible, entonces todo eso lo va a hacer Gerber. Este es de avena, también de Quaker Oats, nos dice un niño normal gasta en juegos una gran cantidad de energías, para reponerlas dele cada mañana un tazón de Quaker Oats y así lo proveerá de una buena reserva de energía corporal. Quaker Oats es rica en vitaminas, sales minerales y otros valores alimenticios. Un tazón de Quaker Oats con leche y azúcares dará una dosis de vitaminas B1 y B2, además de su energía alimenticia por las sales minerales, proteínas, carbohidratos que contiene este exquisito alimento, ¿no? Entonces, también de nueva cuenta es esta como presentación de estos alimentos como mucho, que de nueva cuenta, por eso es avena, ¿no? Avena igual puede ser cualquier otra avena, la pueden comprar en el mercado, pero claro, ¿no? Aquí lo presentan como este es la marca que usted debe conseguir y la marca que es de fiar de alguna forma, ¿no? Este es otro también de Quaker Oats y en este lo que me parece también muy interesante
además, de nueva cuenta, ¿no? Repiten la misma cuestión como del discurso de la nutrición, es la imagen que vemos, ¿no? Y eso es otra de las cosas que yo he explorado en mi trabajo, es cómo estas imágenes muy probablemente eran las mismas que se publicaban en Estados Unidos, simplemente traducían el contenido. O sea, que a veces uno piensa, quizá era por simplemente ahorrar costos y decir, bueno, ¿no? Ya se generaron toda esa campaña publicitaria para este producto de Estados Unidos, y usemos lo mismo. Pero también de la par de eso va, pues, estas imágenes asociadas a un modo de vida estadounidense de clase media, empezando por, bueno, ¿no? el señor vestido con su traje y corbata, o sea, claramente no era un obrero, ni era un campesino, trabajaba en un edificio de oficinas, una familia para la época relativamente pequeña de 2 hijos, cuando normalmente eran 4 hijos en ese periodo, el número, y en el campo era aún más. Entonces, y bueno, ¿no? Las copas, el mantel, o sea, todo este como espacio físico que era identificable con, particularmente en ese momento, Estados Unidos, ¿no? Y pensamos, por supuesto, el referente cinematográfico, ¿no? De las personas, del común de las personas que iban a tener, ¿no? Y en esa medida, aún en imágenes como esta, en la que son blanco y negro, podemos identificar, bueno, la niña es rubia, la tez de la piel es mucho más clara, los rasgos son distintos, considerando cómo, digamos, en oposición a las otras imágenes de cómo se dibujaban o se retrataban estas mujeres del ámbito rural de origen indígena, ¿no? O sea, en realidad era una familia muy distinta al promedio de la familia mexicana, a la cual pues se veía como a eso tenemos que aspirar, ¿no? Si comemos avena vamos a poder lograr tener este tipo de vida en similitud, ¿no? Hay copas en la mesa al desayuno. Exacto, exactamente. Eso es todo lo que tengo en cuestiones de imágenes, y bueno, quizá por último me gustaría como mencionar una de las cosas que me parecen interesantes de explorar, o sea, claro, aquí es una cuestión obviamente del género, el papel de las madres, el papel de su responsabilidad, de cómo el Estado se abocó a educar o vio como la solución del problema era la madre. O sea, el padre era ya así como, bueno, si está presente, qué bien, si no, bueno, aquí tenemos que abocarnos a la madre, que es la responsable, pero a la par esta cuestión del discurso de clase y raza en México, ¿no? Y me parece que eso también es interesante porque en el caso en general de América Latina, pero en particular en México, la discusión sobre raza es relativamente reciente, ¿no? O sea, en México teníamos el discurso de todos somos mestizos, todos somos de origen indígena y español, y todos somos iguales, ¿no? O sea, un poco como el discurso de democracia racial en Brasil, pero en México, ¿no? Y eso, pues claro, ¿no? Es, bueno, sí, es mestizaje, pero es como, pero de estos dos grupos, el que se ve como mejor, al que hay que imitar, al que hay que tratar de parecernos más, es al europeo, no al indígena, ¿no? El que tiene que modificar su forma de vida es el indígena, no aquel que se puede sentir como de origen más, o más, digamos, hecho a las prácticas europeas o en general de la cultura más dominante, ¿no? Entonces, esa parte es algo que necesito como explorar y redondear más con relación a este tipo de imágenes y al análisis, ya que no es necesariamente algo que se mencione abiertamente, pero claramente al encontrar imágenes donde mujeres indígenas se asocian a aspectos negativos y familias de tez blanca, de clase media, se asocian a actitudes positivas, es cuando uno, bueno, empieza a cuestionar, bueno, qué tanto, aunque no estemos hablando, aunque nadie esté pensando necesariamente en la palabra raza, estamos viendo aquí, y aunque digamos que tengamos un discurso de mestizaje, estamos viendo como claramente este mestizaje ha tratado de transformar y de hacer como, y de tachar como inferior o errónea o menos necesidad de cambiar la cultura indígena, la cultura del campo, ¿no? Y en particular con relación a la alimentación, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que mencionan que me pareció también interesante es que decían que los niños hasta los 2 años de edad, los bebés, mexicanos eran muy sanos, ¿no?
básicamente porque tomaban pecho, ¿no? O sea, esa era en cuanto dejaban de tomar pecho, todo se venía para abajo, ¿no? O sea, según esto comparado con niños que crecían en Europa o bebés en Estados Unidos, iban muy a la par, pero en el momento en que la alimentación mexicana, digamos, entraba como a dominar la dieta, ese era como donde todo se iba al traste, de acuerdo con estos libros, ¿no? O sea, lo que había que hacer era tratar de modificar esa forma de alimentarse y de nueva cuenta, bueno, enfatizando particularmente el consumo de leche, ¿no? Ese era como uno de los elementos más importantes para lograr eso, a través del consumo de leche. Y otra de las cosas que en otro texto también señalo que me parece interesante es que, bueno, el frijol pues es alto en proteína, pero no se le consideraba como de igual calidad, digamos, que la proteína animal. Y en ciertas partes de México, no en todos lados, pero particularmente en algunas partes del centro del país, el consumo de insectos era bastante común. Obviamente jamás se consideró decir, bueno, sí, o sea, ¿por qué no consume? Los insectos es pura proteína, cero carbohidratos, cero grasa, muchísimo más fácil, la gente ya está acostumbrada a hacerlo. O sea, algunos médicos decían, bueno, estas personas tienen una dieta que pues, no está tan mal, pensábamos que era peor, que mejor la dejen así, que no la cambien, ¿no? Pero jamás hubo como una idea de pensar, bueno, ¿qué aspectos positivos encontramos en las dietas, particularmente en espacios rurales e indígenas, que podamos extrapolar al resto del país, ¿no? Obviamente el consumo de insectos jamás entró ahí porque será identificado con el mundo premoderno, ¿no? O sea, con algo que no teníamos que evitar ser completamente. Pero bueno, hasta ahí me detengo para poder tener un poquito más de tiempo para la comunicación y muchísimas gracias por la invitación.